año. Bien, ¿ustedes? Bueno, el día de hoy iniciamos el año, siéntense por favor, con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para que nos diga cómo vamos a iniciar con los programas sociales este año. Ya el pasado mañana vamos a hacer la primera entrega de tarjetas del bienestar para la pensión de las mujeres. Está también con nosotros Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y él nos va a platicar junto con Ariadna un nuevo esquema del Fondo para la Infraestructura Social, que tiene ahora un apartado muy importante para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, con el objeto de cumplir o ir cumpliendo poco a poco el segundo constitucional y todo lo que se refiere a los derechos plenos de los pueblos originarios y afromexicanos. Y después está con nosotros el doctor Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, la doctora Armida Zúñiga, que es titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la teniente Juana Peñalosa, que es química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina. Ellos nos van a explicar por qué no es creíble el reportaje del New York Times, con bases científicas. Y vamos a cerrar el día de hoy, jueves 2 de enero, con Noemí, con Mujeres en la Historia. Así que mucha información. Iniciar con el informe del pago del bimestre enero-febrero de los programas de bienestar. Adelante. Gracias. Adelante. En el caso de los adultos mayores, 12.400.000 personas van a recibir su pensión bimestral. En este año la inversión social para todo el 2025 son 484.000 millones de pesos. Adelante. En el caso de las personas con discapacidad, se va a entregar la pensión a 1.395.040 beneficiarios derechohabientes de esta pensión. Recordemos que al ser ya un derecho constitucional, son derechohabientes. Y este año tenemos una inversión de 29.000 millones de pesos para este programa. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, vamos a entregar este apoyo, este sí es un apoyo, a 325.171 madres trabajadoras que tienen a sus niños en edad de educación inicial. La inversión es de 3.185 millones de pesos. Adelante. En suma, esta dispersión que corresponde a enero-febrero, vamos a entregar sus apoyos a 14.5 millones de derechohabientes y beneficiarios de estos programas. Los demás programas se van a ir entregando en los siguientes meses y seguramente aquí se va a informar. Para estos programas tenemos una inversión de 544.600 millones de pesos para este 2025. Adelante. Y el día de hoy inicia, este es el calendario, y el día de hoy, 2 de enero, inicia la dispersión del pago. Como ustedes ya saben, se paga en el orden de la letra del primer apellido de los derechohabientes y las derechohabientes. Iniciamos el día de hoy con la letra A, de tal manera que iniciamos hoy mismo esta dispersión y concluye el día 22 de enero. Le damos las gracias a la Secretaría de Hacienda porque hace posible que estos programas lleguen en el tiempo que deben de llegar. Esto es respecto a los pagos de adulto mayor, discapacidad, madres trabajadoras. Adelante. Y bueno, también el día de hoy
la presidenta nos pidió dar el informe de la pensión Mujeres Bienestar, que como ella ya lo informó, vamos a iniciar las entregas el día de mañana en el Estado de México. Adelante. Gracias. Son 964,556 mujeres que van a recibir su apoyo, casi 1 millón de mujeres va a recibir ya esta tarjeta para recibir bimestralmente 3,000 pesos, como se ha informado respecto a esta pensión. Y la entrega de tarjetas, quien se registró en octubre la va a recibir en enero y quien se registró en noviembre la va a recibir en el mes de febrero. Y los posteriores bimestres también se va a abrir el registro, porque nos preguntan, yo hoy cumplí los 63 años, ¿en dónde me registro cuándo? Se va a abrir el registro en el mes de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, cuando se registran también los adultos mayores de la pensión universal. Y pues la presidenta nos pidió para arrancar este año que el día de hoy también entregáramos aquí algunas tarjetas. Invitamos a mujeres del Estado de México y la Ciudad de México a participar para que la presidenta arranque la entrega de estas tarjetas. Buenos días. ¿Es cuánto, presidenta? ¿Dónde pueden recoger sus tarjetas todas las mujeres? Gracias. A partir del día de mañana les vamos a enviar un mensaje de texto al número de teléfono que nos dejaron en su registro. Hay que estar atentas a ese mensaje y dirá día, hora y lugar donde deberán recibir esta tarjeta. Si alguien en 8 días no le ha llegado este mensaje, puede llamar a la línea de bienestar, que también les puede auxiliar en donde pueden pasar a recibir su tarjeta. Pero también en la página de la Secretaría de Bienestar se va a colocar el buscador para que a través de su CURP sepan día, hora y lugar de la recepción de la tarjeta. Una vez recibida esta tarjeta, posterior 15 días pasará a realizarse el depósito. Primero tenemos que garantizar que se entregue para manejar los recursos con toda transparencia y honestidad. Vamos a la entrega si quieren. Sí. ¿Tienes la entrega ya? ¿De una vez? Hazle ahí los nombres. ¿Tú? Sí. Sí. Ay, espérame. María Antonieta. María Antonieta Beltrán Ayala. Vente. Es que es de las nuevas tarjetas. Antonieta Rivera Ramos. Licenciada, muchas gracias. Felicidades. Venga, quédese aquí para que nos tomemos foto al final. Sí. Paula Contreras García, del Estado de México, de la región Mazagua, presidenta. Muchas gracias. Gracias. María Eugenia García Celestino. María Eugenia, te ves bien jovencita. Sí. Muchas gracias. Paulina Estrada Velázquez. Buenos días, compañera. María Félix Belmont Sánchez. María Félix. Es. Vente, María. Gracias, doctor. Felicidades, feliz año. Gracias. María Cristina Mejía Juárez.
Muchas gracias. Gracias. Minerva Hernández Hernández. Minerva. Doctora, me da mucho gusto. Igual. Esté muy bien. Igualmente. Y muchas gracias Al por la contrario. tarjeta. Muchas gracias. Sí. Con su permiso, estimada presidenta, muy buenos días, hermanas y hermanos de los medios de comunicación. Feliz año 2025 y también felicidades a nuestras hermanas que acaban de recibir su tarjeta. Muchas felicidades a ustedes. Y queremos presentarles esta información, como lo ha anunciado nuestra presidenta, ya que desde el día 1 de octubre, fecha en que tomó posesión y cuando recibió el bastón de mando de parte de las mujeres indígenas de nuestro país, pues ella nos encomendó trabajar para hacer realidad, para implementar la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta implementación tiene 6 componentes, como ya lo hemos anunciado. El primero de ellos es la traducción de esta reforma a las diversas lenguas indígenas de nuestro país, como se ha presentado el día 10 de diciembre del año pasado, en el que esta reforma ya se ha empezado a traducir en varias de las lenguas indígenas de México. Un segundo componente es la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que también ya está en proceso. Se ha creado un comité técnico para que nos ayude a elaborar esta propuesta de iniciativa de ley, y también tenemos previsto en el mes de febrero hacer una consulta nacional. También se está trabajando en la armonización de las leyes secundarias del ámbito federal, porque pues es importante que sepamos que se trata de una reforma de Estado y se tiene que revisar todo el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. Un cuarto componente es la armonización en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Se ha dado un primer paso en el estado de Michoacán y estamos seguros que los demás gobiernos pues harán lo propio en sus marcos constitucionales estatales. También está las reformas al marco institucional y las disposiciones administrativas tanto en los ámbitos federal, estatal y municipal. En esto, pues nosotros queremos pedir a las entidades y dependencias del Gobierno de México para que vayan revisando su marco institucional, su marco normativo, sus reglas de operación, sus programas y proyectos en la materia. Y finalmente, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, es la asignación de presupuesto directo a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Como lo ha dicho nuestra presidenta, esto tiene ahora una base constitucional, pues como ustedes saben, ahora se ha reconocido en nuestra Constitución a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y justamente cuando se habla del patrimonio tenemos que tocar el tema de los recursos, y por eso en el apartado B de este artículo 2 de la Constitución mexicana se establece la obligación del Estado de determinar mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administrados directamente por estos. Y se establece en el apartado B que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias deberán establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes en la materia. Es con base en esta nueva norma constitucional como se ha definido una doble estrategia. Por un lado, la revisión del anexo transversal 10 del presupuesto de egresos de la Federación, que tiene que ver con el desarrollo integral de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y un segundo componente tiene que ver con la asignación de recursos mediante el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. Estos son los dos componentes que pues hoy estamos presentando ante ustedes. En el caso del anexo transversal 10, con el apoyo y con el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha hecho una revisión al marco metodológico de este anexo transversal, que tiene como destinatario al desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y hemos pasado de 48 programas que se tenía en el año 2024 a 55 programas en este año 2025. Estamos hablando de que el monto que tendrá este anexo transversal es de 221,032.86 millones de pesos. Hay un incremento de 67,000 millones de pesos con relación a los recursos ejercidos en este anexo transversal en el año pasado. Y estamos hablando de que se incrementan 12 programas presupuestarios. Esto es muy importante. El primero de ellos tiene que ver con el desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria. En segundo término, la reconstrucción y conservación de carreteras, las provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga, provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes. También está el programa de producción y distribución de libros y materiales educativos. En sexto término, servicios de educación superior y posgrado, expansión de educación inicial. Algo muy importante que tenemos que destacar es la incorporación del programa de vivienda social y de manera especial este nuevo programa de pensión de mujeres bienestar. También está el programa de apoyos a la cultura, actividades de apoyo administrativo y actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. Son los nuevos programas que ahora tiene este anexo transversal 10 y que estamos seguros pues vendrá a contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. En cuanto a los porcentajes de este nuevo anexo transversal 10, estamos hablando de que el 36% corresponden a los subsidios de programas para el bienestar, 25% a programas de infraestructura, 13% a educación pública, 7% a agricultura y desarrollo rural, 6.4% aportaciones federales para entidades federativas y municipios, 6.3% a entidades no sectorizadas, donde está el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y 5% a otros programas del Gobierno de la República. En cuanto a los cambios normativos de este anexo transversal 10, debemos destacar que pues se reconoce por primera vez al pueblo afromexicano como sujeto de atención. También en las disposiciones para la operación de los programas se considera la participación efectiva y directa de los pueblos indígenas y afromexicanos. También se establece que en la ejecución de los programas se incluye el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, como lo enuncia la nueva norma constitucional. También que en la celebración de los convenios se va a dar preferencia que los recursos se transfieran de manera directa a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, para que sean administrados y ejercidos por ellos. Y también particularmente en los recursos relacionados con la infraestructura se dará una preferencia a las obras priorizadas en los planes de justicia y desarrollo regional y otros procesos de planeación regional. Este es pues la importancia
la importancia de este nuevo anexo transversal 10 porque se inspira en esta idea de transferir de manera directa los recursos públicos a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, tal como pues ahora lo va a plantear también la secretaria Ariadna Montiel en cuanto al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, en donde la idea es que sea este recurso transferido de manera directa a nuestras comunidades, que sea administrado y ejercido a través de sus asambleas, de sus autoridades y de los comités que para tal efecto se conformen. Y finalmente quisiera mostrar el mapa de los pueblos indígenas y afromexicanos en el territorio nacional, que son los sujetos, son los beneficiarios de estas nuevas asignaciones presupuestales. Estamos hablando de 71 pueblos, 70 pueblos indígenas y el pueblo negro afromexicano, alrededor de 12.700 comunidades indígenas, 2.200 comunidades indígenas, 373 comunidades afromexicanas, fundamentalmente distribuidos en 28 entidades federativas. Y el mapa de las regiones indígenas, Presidenta, estamos hablando de 132 regiones indígenas distribuidos en todo el territorio nacional. Bueno, pues esa es la nueva geografía que estamos presentando ahora ante ustedes a raíz del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas que se ha construido en este gobierno. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Nosotros vamos a informar cómo va a operar el tema del país. Adelante. Gracias. Como ya lo comentó nuestro compañero Adelfo, la reforma constitucional prevé tres cosas. Primero, que somos una nación pluricultural, que las comunidades hoy son sujetas de derecho público y que hay que adaptar las normas y los criterios para que haya una estrategia de compensación, de equidad, de justicia y entregar los recursos de manera proporcional. Sobre todo, que estos recursos se operen y ejecuten directamente por los pueblos. Esto es parte de la reforma. Adelante. El Fondo para la Infraestructura Social es uno de los 8 fondos que la Federación entrega a los gobiernos estatales y municipales bajo el concepto de aportaciones de la Federación. Los recursos de este fondo, que es un fondo que ha existido históricamente, se deberán destinar exclusivamente al financiamiento de obras públicas e inversiones para que atiendan directamente a las personas y zonas en pobreza extrema. Estas localidades de alto y muy alto grado de rezago social se determinan con diversos estudios por parte de INEGI, de tal manera que con este criterio ha operado este fondo. Por eso se consideró por parte de la presidenta que era el fondo de donde deberíamos partir para esta estrategia y derecho hoy de los pueblos. Adelante. El fondo tiene distintos rubros a los que deberá destinarse: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo, también del sector salud y mejoramiento de la vivienda. Adelante. ¿Cómo se va a hacer la distribución del fondo? Bueno, primero, este fondo tiene 2 componentes. El fondo estatal, que es el Fondo de Infraestructura Estatal, el FICE, y el fondo municipal, que es el FAIS municipal, FAISMUN. Este año, el monto que se va a destinar a los estados es de 13.500 millones de pesos. A los municipios se les entregarán 97.869 millones de pesos y se crea el componente indígena por primera vez, 12.374 millones de pesos. Es decir, el 10% de los 123.743 millones de pesos que este año tiene asignado el fondo. Esto ya quedó aprobado en el presupuesto de la Federación.
este 10% para las comunidades indígenas. Adelante. ¿Cuáles son las comunidades que se van a atender en este 2025? Son 11,337 comunidades donde nuestros hermanos indígenas viven y mantienen nuestra cultura, sus costumbres y tienen por usos y costumbres una forma de gobierno determinada. Tocará a más de 32,000 localidades de todo el país, en el caso de los pueblos indígenas. Y en el caso del pueblo afromexicano, son 369 comunidades en 400 localidades. En suma, estaremos atendiendo casi a 12,000 comunidades de 33,000 localidades de todo el país, porque algunas comunidades se integran por distintas localidades. Adelante. ¿Cómo se va a ejecutar el fondo? Primero, a través de un proceso de asambleas bajo los usos y costumbres de cada pueblo. Cada pueblo tiene su órgano de gobierno determinado de alguna forma y debe respetarse, y de esa manera definirán dos, comités de trabajo, de administración y de vigilancia de los recursos. Y es la asamblea comunitaria quien va a validar el cierre de las obras, la ejecución de las obras que sean correctas. Es cuanto. Presidenta, con su permiso. Muy buenos días, tengan todas y todos. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo he referido en la nota. A continuación, la doctora Armida Zúñiga, titular de COFEPRIS, y la teniente química Juana profundizarán el análisis. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y a todas, feliz año. Efectivamente, en consonancia a lo que ya comentó el doctor Esbarch, en México contamos con una regulación sanitaria sobre el fentanilo y diversos opioides. Tenemos una clasificación legal de los opioides como el fentanilo, se encuentran clasificados como estupefacientes en la Ley General de Salud. Son regulados también por la Ley Federal del Control de Precursores Químicos, que establece los mecanismos para controlar el proceso de los precursores químicos, los productos químicos esenciales e incluso las máquinas con las que se elaboran y encapsulan estas sustancias. Se tiene un control del suministro en toda la cadena, desde la producción, transportación, venta, almacenamiento y demás. Y estas y otras actividades sin autorización sanitaria constituyen delitos contra la salud, están tipificados como delitos contra la salud en nuestro marco legal y regulatorio. Se han hecho avances considerables en el marco regulatorio a fin de tener un mayor control y vigilancia de estos compuestos. Algunos ejemplos
son que en el 2023 se realizó una reforma a la Ley de Precursores para actualizar las penas relacionadas con el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo. Otro avance que hemos tenido es un sistema que es una plataforma que se denomina SISUS, Sistema Integral de Sustancias, que fue creado en la COFEPRIS con el apoyo de la Secretaría de Marina para realizar trámites administrativos relacionados con actividades reguladas que involucren estas sustancias o incluso las máquinas para elaborar tabletas. Y actualmente se encuentra en proceso diversas modificaciones regulatorias, incluyendo anteproyectos de modificación a la ley federal y su reglamento, esto para mantener un marco jurídico nacional y acorde con el contexto internacional, inclusive para poder hacer una regulación más clara, más específica de estos compuestos. Se diseñó una estrategia en conjunto entre la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS en conjunto con la Secretaría de Marina para la creación de una comisión para la trazabilidad de estas sustancias químicas, es decir, conocer cómo se van distribuyendo desde que ingresan a nuestro país hasta su destino final en el ámbito ilícito y también en el ámbito de lo ilícito. Como ya mencioné, desde años previos se han trabajado diversos instrumentos, uno de ellos y que nos da las bases para trabajar de manera coordinada entre la COFEPRIS y la Secretaría de Marina. Se reformó un acuerdo para que la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, reasume el control y fomento sanitarios en materia de precursores químicos, químicos esenciales y medicamentos que sean o contengan estupefacientes. Así también en mayo del 2023 se reformó la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, y de manera muy importante debo mencionar que recientemente en diciembre del 2024 se reformó el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, incluyendo el delito de fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo. Esta estrategia se basa en 5 pilares. Uno de ellos es este que acabo de mencionar, el marco normativo. El otro es el tecnológico, que de manera resumida es lo que también ya comenté sobre la creación de una plataforma que es el Sistema Integral de Sustancias, que está en desarrollo y está en su fase inicial, que nos ayuda a realizar el control, registro y autorizaciones en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como productos químicos esenciales y precursores químicos, que tiene como objetivo coadyuvar en materia de salud y de seguridad. Actualmente esta plataforma, el SISUS, cuenta con un registro de 201 personas morales, 348 establecimientos, 198 representantes legales y 189 responsables sanitarios. Y a partir de febrero del presente año, esta plataforma estará disponible también para la industria regulada. El tercer pilar de esta estrategia es lo referente a las acciones operativas, a través de las cuales la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, en coordinación con la COFEPRIS, realizan visitas de verificación a establecimientos que distribuyen o almacenan este tipo de productos, y a la fecha se han realizado 473 visitas de verificación. El cuarto pilar de esta estrategia son lo que referimos como la inteligencia, ya que desde el año 2022 se creó la Unidad de Inteligencia contra Riesgos Sanitarios en la COFEPRIS con apoyo de personal de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, para llevar a cabo los mecanismos de coordinación de acciones estratégicas y de inteligencia para el control y vigilancia en materia de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como químicos esenciales. El quinto pilar es lo relativo a la investigación, y en este sentido se realizan diversas estrategias apoyadas en la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, y una de estas acciones que se han realizado es la certificación del Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina por parte de la COFEPRIS.
Esto es lo que realizamos en el ámbito nacional en este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, con diferentes dependencias en diferentes frentes, trabajando todos los días en el combate al uso de este tipo de sustancias y también en coordinación con diferentes agencias internacionales que se trabajan sobre el tema. La siguiente, por favor. Esta es. De estas 473 visitas de verificación que se han realizado del año 2021 al 2024, como ustedes podrán ver en esta lámina, la mayoría de estas acciones se han realizado durante los ejercicios 2023 y 2024, dando como resultado la suspensión parcial de 173 establecimientos y la suspensión total de 50 establecimientos. Quiere decir que entramos de manera conjunta, la COFEPRIS con apoyo de la Secretaría de Marina, para realizar la suspensión de establecimientos cuando se detecta alguna irregularidad o alguna acción que contraviene el marco jurídico y legal que ya he hecho referencia previamente. Se han clausurado de manera definitiva 2 establecimientos y se han multado a 41 de ellos. El monto de estos aseguramientos y sanciones a estos establecimientos es de más de 1.600 millones de pesos. Así también nos coordinamos con otras dependencias para realizar la detención de algunas personas. Siguiente, por favor. De manera regular en la COFEPRIS se hacen acciones para prevenir el desvío de estas sustancias químicas y en la COFEPRIS se realizan las acciones de autorizaciones y monitoreo del el ingreso de estas sustancias, y entre ellas el fentanilo, a través de prevenciones anuales, balances que se reportan a la ONU, informes anuales, previsiones de compra-venta de estupefacientes, así también el control de recetas médicas a través de recetarios especiales con códigos de barras y registros y libros de control, las acciones de verificación y control como las que ya hice referencia, y de manera muy importante también para estar armonizados en el marco internacional, toda esta colaboración internacional en la cual participamos diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. La siguiente, por favor. Como ya lo comentó el doctor Alejandro Sbarch, existen peligros a la salud, riesgos a la salud derivados de la exposición al fentanilo. La toxicidad, que depende de la exposición y de la vía de exposición, y la potencia, que depende de la concentración de esta sustancia, son cruciales para comprender las elevadas tasas de sobredosis y mortalidad vinculadas a la elaboración o uso ilícito de opioides sintéticos como el fentanilo. La elevada potencia de muchos de estos opioides significa que incluso pequeños errores durante la elaboración, en el pesaje, la dosificación, la dilución o la fabricación pueden aumentar el riesgo de sobredosis. La exposición puede ser por inhalación o por contacto a través de las mucosas o de la piel. Y efectivamente no se tiene evidencia de la tolerancia de esta sustancia. Y bueno, este grupo de sustancias, y en particular el fentanilo, afectan diferentes órganos del cuerpo humano porque son sustancias tóxicas a elevadas concentraciones y sobre todo cuando no se tiene un adecuado control en su uso y manejo. Es cuanto en tanto al marco normativo que tenemos para este tipo de sustancias. Muy buenos días. El pasado 29 de diciembre del presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que 2 de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por 2 integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente,
en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de 3 pliegues. Se identifica una cocina con una ventana de aproximadamente 1 metro cuadrado. En dicha habitación se observan incluso ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos. En un segundo video de 13 segundos, de igual forma sin sonido, se observa a un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo. Al realizar dicha actividad, no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo. En la primera imagen se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz, que según el medio informativo se trata de fentanilo terminado. En la imagen 2 se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo: el hidróxido de sodio y la acetona, mismas que fueron utilizadas en la presunta síntesis del fentanilo. Estos dos químicos son químicos esenciales, utilizados en la elaboración de algunas drogas sintéticas. El término de químicos esenciales hace referencia a aquellas sustancias utilizadas en la síntesis sin tener que incorporar parte de su molécula, de su estructura molecular, a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otros. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex. El uso de la tinta azul le confiere a los comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30 o metadona. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad
del grupo por parte del Ejército Mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. ¿Cuánto, señora? Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Prader Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP. En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método. ¿Será cuánto? A ver, un tema importante. Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República, pues investigan y detienen ahí donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal. En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, o de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente o que evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate, porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto,
comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos planteando, repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes, para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos, y cómo fue que inició esta producción. Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que éste sea, tiene la obligación de dar información veraz. Primero, decir que estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo el acercamiento de los jóvenes a las drogas, particularmente esta droga tan letal como el fentanilo. Segundo, decir que estamos trabajando recientemente, se incautaron casi 500,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, pero nosotros defendemos el derecho a la información. Y lo que no puede haber, y hay que denunciarlo, o sí puede haber porque está habiendo, pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video en el New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos en donde no les afecta esta droga, o los precursores a la hora de estar desarrollándola. Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser. Entonces se colabora, se trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos.
porque las formas de injerencismo, primero, somos un país libre, independiente y soberano. Y segundo, no siempre dejan buenas cosas. Bueno, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismo. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar. Se requiere compartir información y que en México se trabaje con las agencias, con la Fiscalía en México y en Estados Unidos con sus instituciones. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras hablamos hace unos días. ¿Qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella, porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión que en la medida de lo posible también apoyamos a quien lo requiere, que esa es la política exterior de México y la vamos a defender y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando. Buenos días, feliz año a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que transitó, que vivió en Palacio Nacional. Podemos imaginarla hace 154 años, también cruzando estos patios, recorriendo estos pasillos, seguramente en este salón, viviendo en este lugar. ¿De quién se imaginan que vamos a hablar? ¿De quién? Exactamente, Margarita Maza Parada. La oaxaqueña Margarita Maza Parada murió un día como hoy, en 2 de enero de 1871, pero no falleció aquí en Palacio. Justo por las condiciones de frío que sentimos en este momento, el médico le recomendó que para que no afectara más a su salud, fuera a una casa de descanso que tenía la familia, en ese momento en San Cosme, considerada ya como fuera de la capital, y ella fallece en este lugar. Conozcamos más sobre esta importante mujer en las transformaciones de nuestro país. Ella fue Margarita Maza Parada. Margarita Maza Parada nació en la ciudad de Oaxaca el 28 de marzo de 1826. A los 17 años se casó con el abogado zapoteco Benito Juárez. Desde ese momento, no solo compartió la vida familiar con su esposo, sino también las ideas liberales y republicanas. Fue su compañera solidaria y además una importante colaboradora. Así ocurrió cuando, víctima de la persecución de Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez fue desterrado del país y se refugió en Nueva Orleans. Entonces, Margarita mantuvo a sus hijos tejiendo ropa y atendiendo un expendio de pan en Etla, al mismo tiempo que enviaba información y recursos a su marido. Cuando Benito Juárez, que entonces fungía como el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo por voto popular, asumió la titularidad de la presidencia de la República, Margarita tuvo que cruzar la sierra de Oaxaca en medio de la Guerra de Reforma para reunirse con él en el puerto de Veracruz. La intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio impusieron nuevos desafíos a la familia Juárez Maza.
Margarita se puso al frente de un comité encargado de conseguir los suministros necesarios para los hospitales de sangre del Ejército de Oriente, con el apoyo de otras mujeres. Más tarde, acompañando a don Benito en el inicio de su peregrinación por el norte, Margarita tuvo que separarse de él y buscar asilo con sus hijos en Estados Unidos. Ahí mantuvo una intensa correspondencia con su esposo y trabajó para generar apoyo de la opinión pública, logrando una importante conquista diplomática en favor de la causa de Juárez y de la República. Mi estimado Juárez, mañana es el día terrible en que cumpliré 40 años y tendría mucho gusto en pasarlo a tu lado, pero no es posible y no hay más que conformarse como se conforma con la muerte porque no hay otro remedio. Antes de anoche me llevó Romero a la recepción del presidente y, como verás, en el Herald dicen que estuve yo elegantemente vestida y con muchos brillantes. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey poco antes de salir. Te digo todo esto porque no vayan a decir, estando tú en El Paso, con tantas miserias, yo esté aquí gastando lujo. Al triunfo de la República sobre el Imperio, el ministro norteamericano William H. Seward ofreció a la familia del presidente Juárez un buque de guerra para su regreso a México. Doña Margarita, con sencillez, intentó en vano rechazar la oferta. Finalmente, la prensa veracruzana dio la noticia del arribo de Margarita y sus hijos al puerto de Veracruz. En su camino hacia la Ciudad de México, fue homenajeada en ciudades y poblaciones. Los cronistas de la época afirman que la presencia de la esposa del presidente era un símbolo de victoria. Margarita Maza murió en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871, a los 45 años. Durante el cortejo fúnebre, una multitud abarrotó las calles para despedirla. Miembros del gabinete presidencial, magistrados de la Suprema Corte, obreros, artesanos, niños de varias escuelas. Margarita Maza y Benito Juárez enfrentaron juntos algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país: el surgimiento de la República y su gobierno, la consolidación de México como un Estado moderno, laico y soberano. Así es, a Margarita le tocó vivir, pues básicamente los procesos convulsos del siglo XIX de nuestro país. Le toca enfrentarse a las intervenciones extranjeras, la Guerra de Reforma, el Segundo Imperio, la República restaurada. Ella muere a los 44 años de edad, casi cumplía los 45, nace un 28 de marzo de 1826, es decir, que el siguiente año estaremos conmemorando el bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada. Por lo tanto, va a ser un muy buen momento para que recuperemos su historia, que como podemos dar cuenta, no solamente fue la compañera de Juárez, sino podemos incluso pensar en ella como una mujer diplomática. Su presencia en Estados Unidos da el reconocimiento de este gobierno cuando estaba el Segundo Imperio. Además, le toca vivir las vicisitudes de una mujer mexicana enfrentándose a estas guerras, como las pérdidas de sus hijos por el frío en Nueva York mientras estaba en el exilio. Es muy recomendable que leamos la correspondencia que mantuvo con Benito Juárez. Podemos dar cuenta de sus pensamientos, de sus sentimientos y sobre todo de ese dolor también como mujer, como madre, pues al enfrentar la pérdida de sus hijos. Los funerales también tuvieron como característica la forma en la que ella vivió, con sencillez, muy modesta. El funeral se lleva a cabo en Serapio Rendón, la calle, en San Cosme, es decir, pese a que era mujer de Estado, su funeral se da de una manera muy sencilla y bueno, y actualmente sus restos descansan en el actual Museo Panteón de San Fernando, donde les digo, seguramente el siguiente año habrá importantes conmemoraciones por el bicentenario de su natalicio. Les deseo otra vez que tengan todos excelente año 2025. Gracias. Feliz año a todos y todas. Nos vemos mañana. Buen día.